Buenas noches, qué gusto saludarles. Gracias por estar conectados. Mil disculpas los minutillos de atraso. Tuve ahí un imprevisto y por eso nos conectamos 2-3 minutos tardecito. Pero aquí estamos listos para tener una buena noche. Sean todos bienvenidos. Gracias por decidir apartar esta hora para estar juntos y para escuchar la instrucción que Dios quiere darnos en esta noche. Vamos a dar unos segunditos para que nuestros hermanos se conecten. Mientras tanto, procedo a saludar. Así que, Nago, muy buenas noches. Qué gusto verte por acá. Gracias por ser la primera en conectarte hoy. O por lo menos la primera que escribió, ¿verdad? Janet, muy buenas noches. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Gloria también, muy buenas noches, Dios te bendiga, gracias por conectarte. Mi querida Beatriz también ya está con nosotros, gracias Beatriz. Aquí estamos listos para una buena noche hoy. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor, primero porque estamos vivos, porque eso muestra su cuidado hacia nosotros, y porque tenemos la gracia para poder adorarle y para poder buscarle hoy. Amén. Así que gracias por estar en esta noche. Vamos a comenzar haciendo una oración y ya nuestros hermanos se irán conectando. Tengo esta maña buena, creo yo, de no hacer esperar al Señor, y tratamos de ser lo más puntuales posible, tanto en nuestras reuniones presenciales como acá. Los que van a la iglesia saben que empezamos puntual, estén los que estén, empezamos a la hora que se debe empezar, porque el Señor es puntual, ¿verdad? Y creo que el Señor llega antes de la hora, así que por honrar al Señor siempre tratamos de comenzar a la hora indicada, y pues esta no es la excepción. Así que vamos a comenzar y nuestros hermanos se irán conectando. Mientras tanto, usted puede inclinar su rostro. Vamos a poner esto acá. Usted se podrá, por favor, incline su rostro y vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en esta preciosa noche por tu presencia en nosotros, por tu gracia, tu favor, tu cuidado, Señor. Gracias porque Señor, has puesto en nuestro corazón, has encendido este fuego que no se apaga, que no nos deja claudicar, que no nos deja, Señor, abandonar el barco en el cual tú nos has puesto, Señor. Queremos en esta noche hablar tu palabra con fidelidad y recibirla con gozo, con gratitud en nuestro corazón, para poder guardarla y que pueda dar fruto al 100%, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Así que yo le invito para que vaya conmigo al libro de Génesis y vamos a continuar en esta noche. Vamos a continuar en esta noche con nuestro estudio y vamos a ver. La internet para variar siempre nos abandona en los momentos críticos. Y ha estado muy mala la señal últimamente. Karen, buenas noches, Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Pero bueno, aquí estamos. Vamos por favor a Génesis, capítulo 12. La semana pasada estuvimos platicando algo ahí en este capítulo acerca de cómo Dios llama a Abraham, sin la A en medio. Abraham, todavía no era Abraham. Cómo Dios llama a Abraham y le da una instrucción, le da una promesa. Obviamente esta promesa tenía una condición, como la mayoría de promesas de Dios. Cuando Dios promete, siempre nos condiciona la promesa. Aún la salvación es una promesa condicionada, porque si nosotros no cumplimos con lo que Dios nos mandó, pues la promesa no va a manifestarse. Eso lo tenemos ya claro, ¿verdad? Pero no vamos a redundar en lo que platicamos la semana pasada. Queremos avanzar y quiero leer nuevamente los primeros 2 versos y vamos a continuar.
Pero Abraham había dicho, 12 de Génesis, a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Lo platicamos la semana pasada. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, escuche bien, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Esto nos hace tanta falta hoy, el obedecer a Dios cuando Dios habla. No dice que Abraham le preguntó, por lo menos en este pasaje, a Dios, no dice que le pidió confirmaciones y confirmaciones, dice que Dios le habló y Abraham obedeció. Aunque no obedeció al 100% porque se lleva a Lot y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la casa, a la tierra que yo te voy a mostrar. Viene Abraham y se lleva a Lot. Lot era su sobrino y Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y a tierra de Canaán llegaron. Aquí hay un proceso largo y complicado y difícil que Abraham tuvo que experimentar, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Escuche bien, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había acontecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel significa casa de Dios, eso significa Betel. Bet significa casa, El significa Dios, casa de Dios. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Vemos acá, mis amados, el principio de una nación. Esta realmente es el principio del pueblo de Israel. Dios escoge a Abraham como el padre de la fe, dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Escoge a Abraham para que sea el instrumento que Dios iba a utilizar para gestar y para que el pueblo de Israel, estoy hablando ahorita del pueblo natural, fuera gestado, germinara y llegara a ser una gran nación como Dios se lo estaba prometiendo. Así que el capítulo 12 de Génesis, vemos después que el mundo sufrió un terrible diluvio y de la rebelión del hombre allá en Babel, ¿verdad? Dios anheló empezar una nueva nación. Esta nación debía ser y debía tener algunas cualidades. Debía ser santa y separada para él de entre todas las demás naciones. Así que viene Dios y gesta esta nación con la intención de hacerla una nación diferente. Israel, en lo natural, iba a ser una nación diferente, mis amados. Y entonces viene Dios y escoge a este hombre, a Abraham, que era un hombre de fe, y sabemos que la fe viene por tener una relación de corazón con Dios, porque dice la Biblia que en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y no podemos oír a Dios si no tenemos una relación con Dios. Entonces la fe es producto de una relación con Dios. Y el Señor vio el corazón de Abraham y deseó producir toda una nación como él, como Abraham. Dios quería personas de fe. Dios quería personas que tuviesen la intención de buscarle y de tener una relación
personal con Él, una relación de corazón, ya que el resto del libro de Génesis se enfoca en Abraham y el deseo de Dios por esta nueva nación santa y separada. Vamos a estar viendo a través de todo este libro de Génesis a los descendientes de Abraham, a Isaac, a Jacob y a José, que van a ser tratadas en algún punto de este libro, ¿ok? Así que principalmente estamos viendo ahora el inicio de la nación de Israel. Y esta nación de Israel, mis amados, representa algo mucho más grande. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque si Israel fuese el fin, estoy hablando del Israel natural, si el Israel natural fuese el fin, escúcheme bien, no hubiese habido necesidad de un Nuevo Testamento. Se lo voy a explicar en unos momentos. Pero esta nación natural representa a una nación mucho más grande, a la que el Señor le llama mi pueblo espiritual y nosotros su iglesia. ¿Ok? Así que Israel natural es una figura, es una sombra de la iglesia, del pueblo espiritual de Dios. Y el resto del Antiguo Testamento, no solo Génesis, sino el resto del Antiguo Testamento girará en torno a la nación que Dios gestó en Abraham, la nación de Israel. Vemos que prácticamente toda la Biblia gira alrededor del pueblo de Israel. A ellos fue escrita mucha parte de la palabra, y mucha de esa palabra que Dios le escribió al pueblo de Israel la podemos tomar para nosotros, el pueblo espiritual de Dios, hijos por la fe de Abraham. Nosotros somos injertados, mis amados, nosotros somos injertados en la oliva, así que somos parte de ese pueblo que Dios gestó a través de Israel. Tal vez la verdad más importante acerca de la nación de Israel es que la nación natural de Israel se apunta a una nación mucho más grande, que es la iglesia, y la iglesia misma es llamada una nación santa. Esto lo puedes ir a ver a 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Vamos a leer ahí, 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces usted puede continuar leyendo el versículo 11, quítele el título que dice ahí su Biblia, porque esto sigue de corrido lo que está hablando Dios, y entonces ya nos dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Está diciendo, ok, ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vivan de acuerdo a esa misericordia que han alcanzado. Eso está diciendo acá. Den testimonio para los de afuera de que han conocido a Dios. Así que, mis amados, el pueblo de Israel solamente no, ¿verdad? El pueblo de Israel es, además, una sombra y una figura
o representa a la iglesia espiritual. La iglesia está compuesta principalmente, estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí quiero hacer una diferencia breve y acotar algo así entre paréntesis rapidito. No toda, ¿cómo se los pongo? O sea, no todo edificio que tiene su rótulo de iglesia es la iglesia, ¿ok? No todo cristiano que levanta sus manos es la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene ciertas características, mis amados, y las vamos a ver en un momento, porque tendemos a confundir congregaciones con iglesia. Claro que hay congregaciones que son parte de la iglesia, pero no todas. No porque le pongamos el título de iglesia ya somos iglesia. No porque yo haya levantado mi mano ya soy iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que para poder conocer, hablando del ministerio profético, ¿verdad?, debíamos ver el fruto. Yo creo que esto es extensible a todo cristiano. El fruto es lo que manda. El fruto es lo que manda. Así que la iglesia está compuesta por personas de fe que provienen de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. Esto lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, acompáñeme ahí. Apocalipsis ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y versículo 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, escuche, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, esta es una palabra profética, escúcheme por favor, que tiene su tiempo de cumplimiento y aún no es ese tiempo de cumplimiento. Nosotros tomamos toda promesa y queremos traerla al ya, a la inmediatez, a la hora. Y mis amados, toda promesa de Dios, esto lo puedes apuntar, toda promesa de Dios tiene un tiempo específico de cumplimiento. Dios le prometió a Abraham y lo que Dios le prometió a Abraham no se cumplió inmediatamente. Abraham tuvo que sufrir un proceso para que la promesa se cumpliera. Es más, Abraham murió sin ver la plenitud del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Así que hoy hay muchos que toman este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, y lo quieren traer a la inmediatez del hoy. Y quieren y se autonombran reyes y sacerdotes y quieren reinar sobre la tierra ahorita. Este no es el momento en que, escúcheme bien, y va a parecer, a algunos no les va a parecer, pero perdónenme, creo yo que así es, ¿verdad? Hay quienes toman este pasaje y quieren reinar ahorita sobre la tierra. Escúchenme, ni siquiera Jesús, cuando vino hace 2000 años, aunque Él vino y tomó la autoridad espiritual, pero Jesús no reinó sobre la tierra que habitó. ¿Me explico? Él no se metió políticamente hablando a un gobierno. Ni siquiera, o sea, las veces que Él tuvo una relación con los políticos de su momento fue cuando los políticos lo mandaron a llamar. De lo contrario, no vemos que Jesús interactuara con ellos. Jesús no vino a interactuar con los políticos. Jesús vino con una visión clara del tiempo y del propósito de su primer venida. Cristo, dice la Biblia, vino la primera vez como un siervo sufriente. Y eso lo tenía claro Jesús. Su momento no era de tomar las armas y echar fuera a los romanos de Jerusalén, ¿verdad?, e instaurar el reino natural. Ciertamente Él vino a hablar de un reino espiritual, y Él mismo dijo: el reino de los cielos
entre vosotros está, hablando de él, que era el rey, y algunos de los que estaban cercanos a él lo que querían, lo que esperaban es que su Mesías, porque esa era la idea de un Mesías, en ese momento ellos esperaban al Mesías que los venía a libertar de la opresión romana. Y cuando pasaron los días y pasaron los meses y pasaron los años y Jesús nunca tomó las armas para derrocar al gobierno romano, muchos le dejaron. Entre ellos, los historiadores hablan de Judas Iscariote, que él fue el que lo entregó, y algunos piensan que la motivación por la que Judas le entregó era para motivarlo, para alentarlo, para pegarle un empujoncito a Jesús, que según Judas no estaba haciendo lo que debía hacer, y para que Jesús al fin, ya al verse prisionero y al verse que lo iban a crucificar, pues tal vez así se ponía las pilas, ¿verdad? Y los llevaba a pelear en contra de este gobierno natural para que ellos pudiesen ser libres de esa opresión. Sin embargo, Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de esto. Pero viene en su segunda venida ya no como un siervo sufriente, sino viene como un rey a gobernar. Bendito sea el Señor. Viene sobre un caballo blanco con su armadura de rey, o con su vestidura, perdón, de rey, a gobernar. Ahora, mis amados, nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Estamos siendo preparados para esa función, que entre paréntesis es una función eterna. Y por eso es que la preparación es ardua, es complicada y es difícil, porque sí, la preparación para el reinado es complicada y es difícil. Mis amados, no sé de dónde hemos sacado que la vida de un cristiano debe ser light, fácil, y debe salirnos todo rapidito, ¿verdad? Y así en el chasquido de nuestros dedos todo se debe ordenar, porque Dios ya murió en la cruz por nosotros, y entonces aquí estamos para pasarla bien. No, aquí en la tierra, perdóneme lo que le voy a decir, no estamos para pasarla bien. En la tierra estamos para ser preparados, y eso lo debemos entender. Acá en la tierra venimos a ser preparados. ¿Preparados para qué? Preparados para reinar. Y entonces dice acá, y nos ha hecho para nuestro Dios, verso 10, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y entonces ya tiene una visión el apóstol Juan, y esto pues lo platicaremos en otra oportunidad. Entonces, de cada nación, Dios tiene, de cada nación acá en la tierra, Dios tiene algunos que son personas de fe que le pertenecen a él. Escúcheme bien. Moisés fue levantado como el libertador del pueblo de Israel y va a Egipto, pero la función de Moisés, la instrucción, escúcheme por favor, porque esto es importante. La instrucción que Dios le dio a Moisés no fue para liberarlos a los egipcios del gobierno egipcio. La instrucción de Dios sobre Moisés fue de liberar al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Póngame atención, porque el pueblo de Israel llevaba 400 años ahí. Y esto lo conocemos en la historia, acá en Génesis, cuando Jacob con sus hijos bajan a Egipto, y José era el segundo en Egipto y les da asilo en Egipto porque había un hambre sobre toda la tierra, pero en Egipto había abundancia de alimento porque Dios había preparado la provisión a través de José. Y mire qué interesante esto, no sé si usted lo había visto, pero a mí me encantan los detalles. Mire, Dios lleva a José a Egipto, y sin duda José fue una bendición para los egipcios. No sé si se daría cuenta o no, pero Moisés fue una bendición para los egipcios. Y Dios le da esta visión de los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas. Se acuerda que José entonces interpreta este sueño y entonces dice, ok, vienen 7 años de vacas flacas, tenemos que almacenar alimento. Y usted conoce la historia, Dios le da
sabiduría a José para que almacenara este grano, estos alimentos, para que cuando viniesen los tiempos de vacas flacas, perdón, dije vacas flacas al principio, ¿verdad? Vinieron las vacas gordas primero y después las vacas flacas, perdone. Para que cuando vinieran las vacas flacas hubiese que comer. Así que el pueblo de Egipto, la nación de Egipto fue bendecida por este extranjero en su tierra. Pero realmente el propósito de Dios, por favor póngame atención y recíbalo en el espíritu. El propósito de Dios no era tanto bendecir a Egipto, sino bendecir a su pueblo en Egipto. Y entonces Dios, como ve más para allá y ve que iba a venir una gran tierra, Dios prepara todo. Dios dice en la Biblia que endurece los corazones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los hermanos le venden, se va esclavo a Egipto. José tuvo que pasar por un proceso muy complicado de preparación, tuvo que ir a parar a prisión. 14 años más o menos estuvo José en preparación hasta que llega a prácticamente gobernar Egipto, pero no era Egipto, no era egipcio. Era israelita, era del pueblo de Dios. Así que viene Dios y tiene todo preparado, a Dios no lo agarra nada por sorpresa. Entonces vienen los años de vacas flacas y el pueblo de, Jacob y sus hijos, porque todavía no eran esa nación grande, ¿verdad? Jacob y sus hijos descienden a Egipto, después de toda la historia que usted conoce, ¿verdad? Descienden a Egipto, les dan asilo en Egipto y pasan 400 años ahí. Y después de 430 años ya no eran 70 personas o lo que fuera que hayan bajado, dice el número pero no me recuerdo, ¿verdad? Que bajaron a Egipto, ya no era ese pequeño grupo, ya eran una gran nación poderosa, tan así que en Éxodo capítulo 1 viene Faraón. Esto que le voy a leer pasa 400 años después que José y que Jacob y sus hijos llegan. 430 años después, Faraón dice a su gente, el otro Faraón, ya no era obviamente el mismo Faraón que conoció a José, él se había muerto, y se levantó, dice el verso 1:8 de Éxodo, sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, ¿a qué pueblo? Al pueblo de Egipto. Y miren lo que este hombre le dice a los egipcios: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Faraón conocía el potencial del pueblo de Israel. Ponga atención en esto. Este rey conocía la fuerza del pueblo de Israel y advierte a los egipcios acerca de lo que podía ocurrir si ellos no tomaban una acción sobre ellos. El rey estaba consciente que si el pueblo de Israel se sublevaba, ellos tenían más fuerza que los mismos egipcios. Mire lo que Dios había hecho de este grupito que bajó, de estos 12 hijos de Jacob que descendieron a Egipto y que moraron en Egipto. 430 años después eran más fuertes y más poderosos que los mismos egipcios. Ahora bien, el rey conocía el rey de Egipto conocía el poder que había en Israel. Los egipcios conocían el poder que había en el pueblo de Israel. Dios conocía el poder que había depositado en su pueblo. Satanás conocía el poder que habitaba en el pueblo de Israel. Los únicos que no estaban enterados de ese poder eran los israelitas. Y sigue pasando hoy, mis amados hermanos. En ti y en mí se ha depositado el poder de Dios. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, si le has recibido como tu rey y Él ha entrado a ti y Él ha sido bautizado en el poder del Espíritu Santo, te cuento, tú eres una persona muy poderosa en Dios. No estoy hablando de nuestro poder, porque nuestro poder no es suficiente, pero eres una persona poderosa en Dios. Y Satanás conoce
el poder que habita en nosotros, pero nosotros no somos conscientes de ese poder, mis amados. Y entre paréntesis, creo yo que gracias a Dios no lo conocemos. Porque con el carácter que nos andamos echando, lo mal usaríamos. Así que Dios tiene que procesarnos en la esclavitud. Escúcheme, Dios tiene que procesarnos en la esclavitud para crear esa necesidad de buscarlo a Él. Después de 430 años, dice el libro de el Éxodo, que el pueblo de Israel clamó a Jehová. Dice el 2:23 de Éxodo: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Escúcheme bien, después de 430 años el pueblo de Israel clamó. Y cuando el pueblo de Israel clamó, ya Dios tenía listo a un libertador que lo había estado preparando ya por 80 años. Mire cómo trabaja Dios de maravilloso, ¿verdad? Ya Dios 80 años antes había empezado los preparativos para este momento. Así que Dios prepara a Moisés en casa de Faraón. Usted conoce la historia, ¿verdad? Y de ahí Moisés tuvo que salir porque fue perseguido en Egipto y Dios se lo lleva 40 años al desierto nosotros, mire, decimos a desprogramarlo de Egipto. No fue a desprogramarlo de Egipto, fue a preparar el corazón de Abraham, porque le era necesario conocer algunas cosas egipcias para poder llegar y negociar con Faraón. Así que Dios ya tenía preparado al libertador, escúcheme bien, Dios ya tenía preparado al libertador para cuando el pueblo de Israel se cansara de la servidumbre y de la opresión de Egipto y clamaran a Jehová. Y cuando ellos clamaron, oyó Dios el gemido de ellos, dice el verso 24, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Mire qué tremendo. Por 430 años, como el pueblo de Israel se olvidó de Dios, como el pueblo de Israel no clamó a Jehová, entonces de alguna manera Dios dejó ahí la promesa, ¿verdad? Para esperar que el pueblo de Israel estuviese listo. Cuando el pueblo de Israel clama a Jehová, dice la Biblia, no lo digo yo, el Señor escuchó su gemido y se acuerda del pacto, de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y entonces mira Dios al pueblo y los reconoce. ¡Wow! Esto es maravilloso porque es exactamente lo que pasa ahora. Cuando en algún momento tú clamaste al Señor en el Espíritu, estabas agotado, estabas cansado de la opresión egipcia, y entonces clamó tu espíritu y el Señor se te presenta y te reconoce. ¿Qué significa reconocer? Una cosa es conocer y otra cosa es reconocer, ¿sí? Conocer es ver a una persona por primera vez. Estoy conociendo a don Juan. Entonces, mucho gusto, yo soy Tito, usted es don Juan, encantado, mucho gusto, ¿verdad? Y empezamos una relación y en algún momento él se va a vivir a los Estados Unidos, ¿verdad? Y se va 30 años, 40 años a vivir por allá, y a los 40 años regresa a Guatemala y estamos paseando por ahí y de repente nos encontramos 40 años después y nos quedamos viendo y vemos que hay alguna familiaridad y yo conozco a esta persona y quién es, y él igual y quién es, y entonces en algún momento él te dice: hola, soy Juan, Tito, ¿te acordás de mí? Y en ese instante tú lo reconoces. ¿Está conmigo? Tú lo reconoces. Ya lo habías conocido antes, pero ahora lo estás reconociendo. Tú no es que conozcas a Jesús, lo estás reconociendo.
conociendo, porque dice la Biblia que en el Espíritu nosotros fuimos sacados cuando éramos en Él antes de la fundación del mundo. Ahí nos escogió Dios. Así que hay un encuentro de reconocimiento, y entonces nosotros venimos a formar parte de su familia. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque estamos en Génesis, viene Dios, y entonces Él forma esta nación, que es una figura, es una sombra de nosotros como iglesia. Y Dios tiene algunas personas en las naciones que son su pueblo. Y por eso te empecé a mencionar Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés no fue a liberar a los egipcios. Moisés fue a liberar al pueblo de Israel que estaba en Egipto. El mundo no se va a convertir, mis amados. Quienes se van a convertir es el pueblo de Dios que está mezclado en el mundo. Hay israelitas espirituales allá afuera, mezclados en Egipto, que son pueblo de Dios, pero aún no lo saben. A eso vino Cristo, a sacarnos a nosotros del mundo, porque aunque estábamos en el mundo, lo dijo Él, no pertenecemos al mundo. Él no vino a convertir a los que pertenecen al mundo. Él vino a sacarnos a nosotros que no pertenecíamos al mundo, pero estábamos allí. Él lo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Está conmigo? ¿Ya vio cómo hay un paralelismo precioso en la historia natural con lo que nos ocurre espiritualmente? Así que todo esto que estamos leyendo en Génesis y en toda la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, contiene un significado espiritual y hay una enseñanza preciosa para la iglesia del Nuevo Testamento, que somos nosotros, o del Nuevo Pacto. Por tanto, apunta esto. Es imperativo que nos familiaricemos a fondo con el Antiguo Testamento, porque para nuestra enseñanza se escribió. Eso lo dice Romanos capítulo 15 y versículo 4. Romanos capítulo 15 y versículo 4 dice así. ¿Está conmigo, mi amado? Romanos capítulo 15 y versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire qué importante. Y como por la misma ignorancia vemos hoy líderes cristianos menospreciando el estudio del Antiguo Testamento. Ahora, claro, estoy de acuerdo, algunas reglas cambiaron, pero eso no quiere decir que el Antiguo Testamento sea desechado. No lo podemos desechar. Todo lo contrario, lo debemos estudiar. Porque escúcheme bien, si tú no estudias el Antiguo Testamento, no vas a entender el Nuevo. Esto es algo así como las matemáticas. ¿Tú te acuerdas cuando estabas estudiando? Y todo empezaba muy bien, ¿verdad? Y en las primeras clases tú ibas y entendías perfectamente lo que el maestro estaba explicando, ¿verdad? Porque traías una base del año anterior. Entonces, esa base del año anterior te servía para poder entender lo nuevo que el maestro te iba a enseñar. ¿Está conmigo? Pero aquellos que no llevaban una buena base, que habían pasado en recreo todo el año anterior,
cuando empezaron a enseñarle lo nuevo, lo más complicado, tronar. Muchas veces nos pasó, ¿verdad? A mis hijos a veces les pasaba y tenía que pagarles un tutor para que les llegara a explicar. Fíjese que el tutor es algo interesante, porque el tutor no llegaba a explicarles el punto que no entendieron, sino llegaba a escarbar dónde estaban trabados, dónde se habían quedado. Entonces tenía que explicarles desde el momento en que ellos ya no entendieron hasta llegar al nuevo punto, porque si no les explicaba eso no iban a entender lo nuevo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Esto es en todo en la vida, pero el tema de las matemáticas es interesante porque yo salí traumado de ahí tal vez, ¿verdad? No fui tan mudo en matemáticas, tampoco fui una eminencia, ¿verdad? Pues me gradué, gracias a Dios, pero si tú me preguntas ahora y me pones un caso de factorización o algún caso de algebraico por ahí, trueno, ya no me recuerdo. ¿Sabes por qué? Porque no lo entendí, lo aprendí, pero no lo entendí. Lo que entiendes no se te olvida. Entonces, pero para poder entender tienes que aprender. Es algo así con el Antiguo Testamento. Nosotros queremos ser seres de gracia. Predicamos de la gracia abundante de Dios. Nos centramos en la gracia, menospreciamos la ley. Pero si no entendemos la ley, si no conocemos la ley, mucho menos vamos a entender la gracia. Y por eso es que ves tanta predicación sin ningún fundamento, que se escucha bonito, que citan la Biblia, pero no la aplican correctamente porque no tienen un fundamento. La misma Biblia dice que Jesús nació bajo la ley. Eso dice, no puede existir gracia si no hubo ley primero. Mis amados, el Antiguo Testamento sigue siendo importante. Si nosotros no lo leemos, no lo escudriñamos y no lo entendemos, no vamos a poder vivir la gracia. Aquí lo dice claro en Romanos capítulo, que estamos leyendo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, el antiguo pacto, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo escribieron por ti. Mira, es más que un libro. El Antiguo Testamento se escribió para la iglesia y la iglesia lo está menospreciando. Hubo hombres como Abraham que tuvo que subir un monte a sacrificar a un hijo para que tú y yo entendiéramos el proceso de la salvación. Mira qué tremendo. Lo que te estoy diciendo es profundo y es tremendo, porque hubo seres humanos que vivieron sobre esta tierra, que tenían corazón, sentimientos como tú y yo los tenemos, que tuvieron que padecer para que tú y yo hoy pudiésemos entender la gracia. Hubo un Ezequiel que le mataron a su mujer. Hubo un Ezequiel que tuvo que cocinar su comida con estiércol. Hubo un Jeremías que tuvo que ir a parar muchas veces a prisión. Hubo un Isaías que murió aserrado a la mitad. Hubo un Elías que fue amenazado por Jezabel. Hubo un Oseas que tuvo que casarse y amar a una prostituta. Hubo hombres que tuvieron que pagar el precio de su vida para que tú y yo entendamos hoy la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hoy agarramos esta palabra, perdóneme, y pasa cerrada en nuestra librera hasta que vamos a la iglesia el siguiente domingo. Mi amado hermano, aprecia, porque la Biblia fue escrita con sangre, y no solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos trae salvación, pero cada página de la Biblia, mi amado, está escrita con la sangre de los mártires que estuvieron dispuestos a obedecer a pesar de su propia vida, integridad física, emocional y su estabilidad y su felicidad misma, para que tú y yo hoy tuviésemos acceso a esta verdad tan maravillosa que es la palabra viva, edificante y transformadora de nuestro Señor Jesucristo. Es un pecado no leer la palabra. Es un pecado menospreciar la palabra de Dios, mis amados.
¿Con qué cara vamos a llegar al cielo? Y vamos a ver a Ezequiel, a Daniel, a Isaías, a Oseas y a todos estos hombres que estuvieron dispuestos a entregar su propia vida, a no recibir lo prometido, dice Hebreos 11:39, para que tú y yo pudiésemos también ser partícipes de estas promesas maravillosas. Y no estoy restándole poder al sacrificio de Cristo, ni estoy dándole más poder a ellos del que la Biblia les da. ¿Está conmigo? ¿Estamos, mis amados? ¿Están muy calladitos hoy? ¿Están oyéndome o me quedé solo hablando aquí? Ahora, Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12, 1 y 2. Antes, apunte, antes que Abraham pudiera recibir las promesas de Dios, él tuvo que separarse de muchas cosas en su vida. Tuvo que dejar atrás relaciones, tuvo que dejar atrás familia, tuvo que dejar atrás amigos, tuvo que dejar atrás estatus, tuvo que estar dispuesto a separarse. Se separó de su tierra, Ur de los Caldeos. Se separó de su parentela y de la casa de su padre. También tuvo que separarse más adelante de Lot, en Génesis capítulo 13, versículos 5 al 9, ahí lo ves. Tuvo que separarse en su corazón de su hijo Isaac. Se tuvo que separar de Lea y de Ismael. Se tuvo que separar de Sara en su momento. La vida de Abraham, mis amados, no fue fácil. Fue una separación continua. Dios se encargó de sacar a Abraham constantemente de su comodidad, porque tenía que dejarse escrito este testimonio para que tú y yo pudiésemos tener una comprensión profunda del plan de Dios para su pueblo. Por eso Jesús en Mateo capítulo 10 y versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Estás entendiendo? Entendemos ahora estos pasajes preciosos y profundos. No está diciendo Dios que no ames a tu esposa. No está diciendo Dios que no ames a tus padres. Está diciendo Dios: ámame más a mí. Porque si amas más a tu padre, a tu madre que a Dios, entonces le vas a dar prioridad a ellos más que a Dios. Pero si amas a Dios más que a tu padre y a tu madre, le vas a dar la prioridad a Dios y Dios se va a encargar de tu padre y de tu madre. Y Dios te va a derramar su gracia sobre ti para que puedas ser ese hijo que honra a su padre y a su madre. No podemos honrar a nuestros padres si los amamos más que a Dios. Parte de la honra a nuestros padres es que le demos prioridad a Dios sobre ellos. Porque cuando tú le das prioridad a tus padres sobre Dios, cuando tú le das prioridad a Dios sobre tus padres, Dios se encarga de tus padres. Háblese hijos, háblese esposo, háblese esposa, háblese bienes, trabajo, cosas. Cuando tú le das la prioridad a Dios, Dios se encarga de lo demás. Abraham tuvo que vencer todas esas áreas. Tuvo que vencer donde Adán había fallado.
Abraham tuvo que elegir a Dios antes que a Eva. Antes que a su padre, y a Dios antes incluso que a su hijo amado Isaac. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe. Amén. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuar la semana pasada, ¿verdad? Vamos a continuar la semana entrante. Traté de guiarme hoy por mi bosquejo, ¿verdad? Para ir avanzando. Avanzamos bastante, avanzamos mucho porque ya no es les dije al principio que no íbamos a hacer un estudio esquemático sistematizado de Génesis y de cada libro, que no terminamos nunca, pero avanzamos muchísimo hoy en la historia de Génesis. Así que gracias, mis amados, por estar conectados hoy a esta transmisión. Quiero saludarles a los que están conectados, a Karen Hacker, a Beatriz, a Deham, a Betty Herrera, a Janet Archila, a Patricia Ramírez, a Ingrid Rodríguez, a María Eugenia Porras, a Carol Salvatierra, a Lili González, a Gloria Pérez también. Si se me pasa alguien, por favor ahí escríbame. Creo que estamos todos. Nago, no sé si te mencioné, a Nago también, y a todos los que van a ver esta transmisión más adelante. Así que Dios los bendiga. Gracias por estar. Espero que esta enseñanza les edifique. Vaya y sígala estudiando. Es bueno que vuelva a escuchar esta transmisión si tiene tiempo y si tiene ganas, ¿verdad? Para poder aprovechar al máximo lo que aquí se habló. Amén. Así que les esperamos el domingo en la iglesia, 10:30, Hotel Clarion Suite, Guatemala, 2 cuadras adelante del Hotel Camino Real. Es fácil llegar. Ahí le esperamos el domingo a las 10:30 de la mañana. Vamos a tener un culto precioso y quiero por favor recordarles o avisarles que el próximo miércoles no vamos a tener estudio, ¿ok? Sino hasta de hoy en 15. Próximo miércoles es un poquito complicado, estamos a mitad de la semana mayor, ¿verdad? Y entiendo que muchos van a estar paseando y otros pues van a estar saliendo de su rutina de todas las semanas, así que la próxima semana no tendremos estudio por esta vía, pero el domingo sí tenemos, y el domingo de resurrección también tenemos nuestro culto. Los domingos no los vamos a quitar, así que este domingo tenemos culto. Llegue, los que están yendo a la iglesia pueden dar un pequeño testimonio que quede acá de cómo el Señor nos está visitando en la iglesia para animar a los hermanos que no quieren, que no están en la sintonía de congregarse físicamente. Así que les esperamos este domingo en la iglesia, y el próximo domingo también en la iglesia, y el próximo miércoles pues les damos feriado a través del Facebook. Que Dios los bendiga. Gracias por estar acá. Un fuerte abrazo. Que tengan una linda noche y hasta aquí en 15 días. Dios los bendiga.